shock y falla multiorgánica. Índice. En este video hablaremos de dos temas muy importantes en la medicina veterinaria, que es el shock y cómo se relaciona con la falla multiorgánica. Cuando se habla de shock, no nos estamos refiriendo a una enfermedad, sino más bien a una consecuencia de múltiples anomalías en el paciente que llevan a una falta de oxigenación de los tejidos. En veterinaria es un tema muy importante de tratar, ya que muchos de nuestros pacientes sufren traumatismos, por ejemplo un atropello, como causa primaria de la consulta. Este atropello va acompañado de una hemorragia que va a disminuir la volemia, causando un shock hipovolémico que, si no se trata a un tiempo adecuado, tendrá una mortalidad muy alta, ya que en una etapa avanzada se podría producir una falla múltiple de órganos que se define como la falla de dos o más órganos que se desencadenan por la respuesta inflamatoria sistemática ocasionada por el shock. Shock. Shock es un término para describir la falta de flujo sanguíneo a lo largo del cuerpo, ocasionando trastornos celulares, metabólicos y hemodinámicos. Por otro lado, se caracteriza por la incapacidad del corazón y o de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada de órganos vitales. La perfusión celular se ve afectada cuando hay un desequilibrio entre el aporte y consumo tisular de oxígeno, debido a una insuficiencia del aparato circulatorio causando la disfunción celular, por ende el síndrome de disfunción de múltiples órganos y finalmente muerte. El déficit de oxígeno implica un metabolismo celular anaerobio, en donde aumenta la producción de lactato y acidosis metabólica, por lo cual, si esta situación se prolonga, se agotarán los depósitos energéticos celulares y se alterará la función celular, causando pérdida de la integridad y lisis, lo que finalmente conllevará a un deterioro multiorgánico, lo cual compromete la vida del enfermo. El aporte de oxígeno depende del gasto cardíaco, flujo sanguíneo y del contenido de oxígeno en la sangre arterial. Cuando disminuye uno de estos dos factores, también disminuye la presión de perfusión. En un principio, los mecanismos compensadores mediados por el sistema nervioso simpático mantienen en equilibrio el gasto cardíaco. Entre las compensaciones neurológicas se encuentra el aumento de la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, vasoconstricción arterial y venosa y desviación de la sangre a los órganos vitales, en las cuales el paciente se muestra asintomático. Por otro lado, la compensación hormonal es mediante el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la estimulación de la glándula pituitaria, específicamente la adenohipófisis. Al activarse la renina, se producirá angiotensina 2, que va a generar vasoconstricción y secreción de aldosterona, que va a retener iones y por ende agua. Además, cuando se estimula la adenohipófisis, esta secreta la hormona adrenocorticotropa, la cual va a estimular a la glándula suprarrenal y va a producir corticoides. Etapas del shock. El shock se divide en tres etapas clínicas: la compensatoria, la descompensatoria temprana y la descompensatoria terminal. La etapa compensatoria, generalmente los signos pasan desapercibidos o se consideran erróneamente normales. Estos signos implican frecuencia cardíaca y respiratoria normal o levemente elevada, membranas mucosas inyectadas y tiempo de llenado capilar disminuido, debido a la vasodilatación periférica de este síndrome. Además, presenta una presión arterial normal y presión de pulso de normal aumentada. Las membranas mucosas inyectadas y la presión de pulso aumentada escasamente se detectan en los gatos, a diferencia de los perros. El pronóstico de los pacientes será bueno, siempre y cuando se actúe rápidamente contra la causa y se otorgue una terapia de soporte adecuado. En la etapa descompensatoria temprana, los mecanismos de compensación se ven sobrepasados, por lo cual los signos contemplados son taquicardia, presión de pulso normal a disminuida, hipotensión, membranas mucosas pálidas,
tiempo de llenado capilar prolongado y disminución de la temperatura corporal. También es probable que hayan arritmias, acidosis metabólica progresiva y alteraciones isquémicas en el electrocardiograma. En los gatos, la taquicardia no ocurre con tanta frecuencia como en los perros, pero sí presenta todos los demás signos mencionados. Se considera que tiene shock, por lo tanto debe ser tratado. Por último, en la etapa descompensatoria terminal, la escasa energía producida por el metabolismo anaeróbico ya no es suficiente. La mitocondria y la bomba sodio-potasio de la membrana celular falla causando inflamación. Los signos clínicos incluyen bradicardia, hipotensión severa, membranas mucosas pálidas o grises, ausencia de llenado capilar, pulsos débiles o ausentes, disminución de los sonidos cardíacos, temperatura corporal baja, estupor y además puede presentar oliguria o anuria. Los pacientes que estén en esta etapa deben ser tratados con una reanimación agresiva, de lo contrario se producirá un paro cardiopulmonar y posteriormente la muerte. Si esta situación se prolonga en el tiempo, se agotan los depósitos energéticos celulares y se altera la función celular, con pérdida de la integridad y lisis, lo que en última instancia lleva a un deterioro multiorgánico que compromete la vida del enfermo. Falla multiorgánica. La falla multiorgánica se explica como la presencia de la función orgánica alterada de tal manera que el paciente no mantiene la homeostasis sin intervención. Es un proceso continuo y dinámico. Tiene gran mortalidad en humanos y animales. La fisiopatología es compleja y multifactorial. Hay varios mecanismos sugeridos para el desarrollo de la falla, incluyendo algunos como daño celular o hipoxia debido a un shock cardiogénico, translocación bacteriana o componentes microbianos de tracto gastrointestinal debido a un shock séptico, una respuesta sobreestimulada del sistema inmune o shock anafiláctico y por una disfunción mitocondrial debido a la misma hipoxia que genera daños irreversibles en la mitocondria. La falla puede ser primaria por una lesión conocida o secundaria por enfermedad o consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica. En perros se ha asociado en un 4% a traumas en comparación a un 50% por sepsis. La sepsis también puede ser inducida por manejo, es decir, en la reanimación, procedimientos invasivos o el uso de drogas. Se han propuesto 3 patrones para explicar el inicio de la falla. El primero es un solo golpe, donde se desarrolla una falla de un órgano como resultado de injuria inicial. El modelo de 2 golpes plantea que independientemente de una infección, una lesión inicial impacta y prepara los procesos inflamatorios y una segunda lesión desencadena la liberación de mediadores en la respuesta inflamatoria exagerada, lo que conduce a la falla multiorgánica. El tercer modelo implica injuria continuada que causa la disfunción. Tanto en humanos como animales se han reconocido diversas formas de disfunción orgánica, predominantemente caracterizados son los síntomas hepático, respiratorio, gastrointestinal y cardiovascular. Disfunción hepática. La primera etapa se debe a una hipoperfusión hepática que deriva a una disminución de síntesis de proteínas, gluconeogénesis y glucogenólisis. La segunda etapa se debe a la activación de las células de Kupffer y a la siguiente activación de citoquina. Disfunción respiratoria corresponde a una manifestación que se relaciona con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, en donde hay infiltración de neutrófilos al pulmón y daño en la barrera alveolo capilar, resultando un edema pulmonar con producción de citoquinas que mantienen la inflamación. Disfunción gastrointestinal se describe como disminución de la motilidad, diarrea y translocación bacteriana, esta última asociada a mecanismos de alteración en la microbiota gastrointestinal. Por otro lado, la respuesta inflamatoria sistémica es un cuadro subclínico o progresivo que se caracteriza por sepsis cuando está asociado a un proceso infeccioso. Esta respuesta ocurre por un desequilibrio en mediadores de la inflamación causado por la translocación bacteriana, donde se produce anteriormente una isquemia de la mucosa y ruptura de la barrera intestinal.
Este paso de bacterias y endotoxinas induce la activación del sistema inmunoinflamatorio local y la activación de las células Kupffer en el hígado, aumentando la producción de mediadores que exacerban la respuesta inflamatoria sistémica y aumentan la permeabilidad intestinal. Por lo tanto, se plantea que el sistema inmune sería el motor de la falla multiorgánica y el intestino el pistón de este motor. Fisiopatología de falla multiorgánica. Los leucocitos neutrófilos son uno de los primeros elementos en activarse ante una lesión y liberan extracelularmente una gran cantidad de anión superóxido que es citotóxico. Esto genera un incremento de su adherencia al endotelio de los órganos diana y son secuestrados en su parénquima, por lo que disminuyen en sangre. También hay una desregulación en la expresión de linfocitos T, CD11B, que influye en la liberación del anión superóxido. La liberación de radicales de oxígeno por los LN produce una inactivación irreversible de la acetilhidrolasa del factor activador plaquetario, por lo que este se acumula. La activación de la liberación extracelular exagerada del anión superóxido por los LN secuestrados constituye parte del mecanismo central en la falla multiorgánica y de daño a los órganos diana. Los mediadores involucrados en la respuesta inflamatoria sistémica o falla multiorgánica incluyen los sistemas de la cascada mayor del plasma. Hay un aumento de los niveles del antígeno factor tisular, fibrinopéptido A, de dímeros, neopterina, las interleuquinas 1, 6 y 8, los factores de necrosis tumoral alfa, receptor soluble y de crecimiento, factor activador de plaquetas, proteína C reactiva, óxido nítrico, radicales libres de oxígeno, elastasa granulocitaria y E-elestina soluble, complejo trombina-antitrombina, antitrombina 3 y del antígeno inhibidor tipo 1 del activador de plasminógeno. El óxido nítrico, la andetolina 1 y el factor de necrosis tumoral se involucran en la disfunción celular endotelial y la producción de apoptosis celular en la falla multiorgánica. Relación shock y falla multiorgánica. Durante el proceso de shock, tanto la hipoperfusión como la hipotensión resultan en el sistema inmune excedido durante el shock séptico. La perfusión celular afectada conlleva a la disfunción celular de manera que se altera la función orgánica hasta el punto que los sistemas fisiológicos no están siendo compensados, llegando así a la falla multiorgánica. Luego de entender los conceptos de shock y falla multiorgánica, podemos concluir que ambos procesos son de suma importancia a nivel clínico en nuestros pacientes, ya que es relevante conocer y reconocer los signos de shock en cualquiera de sus fases como parte de nuestro objetivo médico. La misma relevancia impacta en la falla multiorgánica, no solo el concepto de la misma, sino que también la relación que puede